Hola a todos, el tema que vamos a ver el día de hoy en la cátedra de anatomía humana es inervación del miembro superior. Vamos a estudiar entonces el plexo braquial, sus ramas colaterales y terminales. Vamos a ver ahora la constitución del plexo braquial. El plexo braquial está constituido por el ramo anterior del quinto nervio cervical, ramo anterior del sexto nervio cervical, ramo anterior del séptimo nervio cervical y ramo anterior del octavo nervio cervical. También va a formar parte del plexo braquial el ramo anterior del primer nervio torácico. Tenemos que señalar en primer lugar que el ramo anterior del quinto nervio cervical recibe una comunicación del ramo anterior del cuarto nervio cervical. Este ramo anterior del quinto nervio cervical se va a unir al ramo anterior del sexto nervio cervical para constituir el tronco superior. El ramo anterior del séptimo nervio cervical va a constituir el tronco medio. El ramo anterior del octavo nervio cervical y el ramo anterior del primer nervio torácico se van a unir y van a constituir el tronco inferior. Ahora, cada uno de estos troncos, superior, medio e inferior, se van a dividir en ramas o ramos anterior y posterior, como podemos apreciar en la imagen. Los ramos posteriores de estos troncos mencionados se van a unir y van a formar el fascículo posterior. El fascículo posterior se va a dividir en el nervio axilar y el nervio radial. El ramo anterior del tronco superior y el ramo anterior del tronco medio se van a unir y van a constituir el fascículo lateral. El fascículo lateral va a dar origen al nervio músculo cutáneo y a la raíz lateral del nervio mediano. Finalmente, la rama anterior o el ramo anterior del tronco inferior va a constituir el fascículo medial, y este fascículo medial va a dar origen al nervio cutáneo medial del brazo, al nervio cutáneo medial del antebrazo, al nervio cubital y a la raíz medial del nervio mediano. Veamos ahora las relaciones del plexo braquial. El plexo braquial va a presentar una forma triangular, va a presentar una base que corresponde a la región cervical, a la región que corresponde a la columna cervical principalmente, y va a presentar un vértice que corresponde a la región axilar. Veamos entonces las relaciones que presenta el plexo braquial a nivel del cuello. A nivel del cuello, el plexo braquial va a atravesar el espacio comprendido entre el escaleno anterior y medio y se va a relacionar con la arteria subclavia, la cual se va a encontrar por delante de la parte inferior del plexo. ¿Cuáles van a ser las relaciones a nivel de la región axilar? En la región axilar, los fascículos lateral, medial y posterior van a rodear a la arteria axilar, como podemos ver en la imagen. Se puede apreciar acá el fascículo lateral, el fascículo medial y el fascículo posterior que va a estar por detrás de la arteria. También podemos apreciar a los ramos terminales del plexo braquial, como se puede ver en la imagen. Vamos a ver ahora los ramos colaterales del plexo braquial. El plexo braquial va a presentar ramos colaterales anteriores y posteriores. En esta imagen vamos a estudiar los ramos colaterales anteriores, principalmente el nervio pectoral lateral. Entonces, ¿cuáles van a ser los ramos colaterales anteriores? Los ramos colaterales anteriores son el nervio pectoral lateral, el nervio pectoral medial y el nervio subclavio. Podemos ver la disposición de estos músculos. En esta imagen no podemos apreciar lo que es el músculo subclavio, pero sí podemos apreciar el músculo pectoral menor y el músculo pectoral mayor que está seccionado. Se puede ver algunos de sus fascículos.
Además que podemos apreciar a este nivel la fascia clavipectoral. El nervio subclavio, que no se aprecia en la imagen, generalmente se va a originar del fascículo lateral y se va a dirigir al músculo subclavio, pudiendo presentar un ramo comunicante con el nervio frénico. El nervio del músculo pectoral menor, denominado también nervio pectoral medial. Este nervio pectoral medial generalmente se origina del fascículo medial. Se va a dirigir hacia el músculo y se va a dividir en un ramo muscular destinado a esta estructura y por otro lado un ramo comunicante que va a formar el asa de los pectorales, como veremos al describir el nervio del pectoral lateral. ¿Qué sucede con el nervio del músculo pectoral mayor, denominado también nervio pectoral lateral? El nervio pectoral lateral va a presentar dos disposiciones, puede ser único o puede ser doble. Cuando es único generalmente se origina del fascículo lateral y cuando es doble se origina del ramo anterior del tronco superior y del ramo anterior del tronco medio a través de una raíz superior y una raíz inferior que se originan de los ramos mencionados. Estas variaciones van a presentar por un lado un ramo muscular que se dirige al músculo pectoral mayor y por otro lado un ramo comunicante que se une al ramo comunicante del nervio pectoral medial para formar una estructura que se denomina asa de los pectorales, que va a rodear a la arteria tóraco-acromial y se va a relacionar a ese nivel con la mencionada arteria. Entonces, esa es la disposición que podemos señalar de estos elementos. En la imagen se puede apreciar principalmente el nervio pectoral lateral, como podemos ver, estos ramos nerviosos que se encuentran a este nivel que se dirigen al pectoral mayor. En esta imagen podemos apreciar la disposición de los ramos colaterales anteriores del plexo braquial. Podemos identificar a este nivel el músculo subclavio, el pectoral mayor, el pectoral menor. El músculo subclavio va a recibir el nervio del músculo subclavio. Podemos apreciar a este nivel lo que corresponde a la denominada asa de los pectorales que se ha mencionado anteriormente. Podemos apreciar a este nivel a la arteria tóraco-acromial y también podemos apreciar algunos ramos que corresponden a los nervios pectoral medial y pectoral lateral. Vamos a ver ahora los ramos colaterales posteriores del plexo braquial. Estos ramos colaterales posteriores están destinados a los músculos del hombro y también al músculo elevador de la escápula y al romboides. Los ramos colaterales posteriores van a ser los siguientes. Existe un nervio supraescapular, el nervio subescapular superior, el nervio subescapular inferior, el nervio tóraco-dorsal, el nervio del redondo mayor, el nervio torácico largo y el nervio dorsal de la escápula. En esta imagen vamos a ver principalmente lo que se refiere al nervio supraescapular. Es así que este nervio supraescapular se origina generalmente de la cara posterior del tronco superior. Este nervio supraescapular va a atravesar la escotadura de la escápula, como podemos apreciar a este nivel, por debajo de lo que es el ligamento transverso superior de la escápula, que lo va a separar de la arteria supraescapular, que la tenemos a este nivel. Se va a dirigir hacia la fosa supraespinosa, profundamente al músculo supraespinoso. Va a atravesar luego a lo que es la fosa infraespinosa, pasando por debajo de lo que es el ligamento transverso inferior de la escápula que tenemos a este nivel, para dirigirse finalmente al músculo infraespinoso en el cual va a terminar. Este nervio supraescapular va a dar ramos, como habíamos mencionado, al músculo supraespinoso, al músculo infraespinoso, y también va a dar algunos ramos al ligamento coracoclavicular y a la articulación del hombro. Los nervios subescapular superior, subescapular inferior, tóraco dorsal y nervio del redondo mayor
se van a originar generalmente del fascículo posterior. En esta imagen podemos apreciar el nervio del redondo mayor, que se dirige al músculo redondo mayor, que se va a encontrar por detrás del tendón del dorsal ancho, y por otro lado también podemos apreciar al nervio tóraco dorsal, que se va a dirigir hacia el músculo dorsal ancho. Para terminar con los ramos colaterales posteriores del plexo braquial, tenemos que señalar el nervio dorsal de la escápula, que se va a originar del cuarto o del quinto nervio cervical, para dirigirse hacia los músculos elevadores de la escápula y romboides mayor. En esta imagen podemos apreciar el nervio torácico largo, también denominado nervio respiratorio de Charles Bell, el cual se va a encontrar y va a descender posterior a lo que es el plexo braquial, y también va a descender posterior a la arteria torácica lateral. Este nervio torácico largo va a dar una serie de ramos a las digitaciones del músculo serrato anterior. Vamos a ver ahora las ramas terminales del plexo braquial. Como habíamos señalado, las ramas terminales del plexo braquial son el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, vamos a encontrar al nervio cutáneo medial del brazo, cutáneo medial del antebrazo, el nervio cubital, y finalmente el nervio axilar y el nervio radial. Esta imagen también nos muestra el origen de las fibras que va a presentar cada uno de estos ramos terminales a nivel de lo que es el ramo anterior del quinto, séptimo, octavo nervio cervical y el primer nervio torácico. Vamos a realizar ahora la descripción de los ramos terminales del plexo braquial. Empecemos con el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo se origina del fascículo lateral, como habíamos señalado. Este nervio musculocutáneo va a dirigirse distalmente y se va a encontrar lateral y anterior a la arteria axilar. Este nervio musculocutáneo va a presentar fibras que proceden de los nervios cervicales quinto y sexto. El nervio musculocutáneo se dirige inferior y lateralmente, va a atravesar lo que es el músculo coracobraquial, por lo cual también recibe el nombre de nervio perforante de Caserius. Se va a dirigir inferior y lateralmente. Luego de atravesar lo que es el músculo coracobraquial, se va a situar entre el bíceps, que se encuentra superficialmente, y profundamente el músculo braquial. Se va a dirigir más hacia abajo, hacia la parte lateral, a lo que corresponde al surco bicipital lateral, situándose entre lo que es el tendón del bíceps y el braquio radial, para finalmente a nivel de lo que es el pliegue del codo atravesar la fascia y volverse subcutáneo. En el trayecto que presenta a nivel del brazo va a presentar una serie de ramos colaterales, como son el nervio diaficiario del húmero, ramos vasculares para la parte inferior de la arteria axilar y la arteria braquial. También va a dar ramos motores, como el nervio del músculo coracobraquial, el momento que lo atraviesa, y ramos musculares para el bíceps braquial y para el músculo braquial. Es importante mencionar que este nervio musculocutáneo es un nervio mixto que va a tener por una parte a nivel del brazo su componente motor para los músculos coracobraquial, bíceps y braquial anterior, y por otro lado un componente sensitivo que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que va a inervar la parte lateral del antebrazo y que se va a manifestar a nivel de lo que es la región en la cual atraviesa la fascia para volverse subcutáneo. Una vez que el nervio musculocutáneo
ha atravesado la fascia del brazo, se va a hacer superficial y a este nivel va a dar sus ramas terminales. Va a proporcionar un ramo anterior y un ramo posterior. Estos ramos se van a encontrar mediales a la vena mediana cefálica. El ramo anterior va a inervar los tegumentos de la parte anterolateral del antebrazo, mientras que el ramo posterior va a inervar los tegumentos de la parte posterolateral del antebrazo. Veamos ahora otro de los ramos terminales del plexo braquial. Vamos a ver a continuación el nervio mediano. El nervio mediano está formado por dos raíces que podemos apreciar a este nivel, una raíz lateral y una raíz medial. La raíz lateral se va a originar juntamente con el nervio musculocutáneo del fascículo lateral, mientras que la raíz medial se origina del fascículo medial juntamente con el nervio cubital, el nervio cutáneo medial del brazo, el nervio cutáneo medial del antebrazo. Las fibras del nervio mediano, que se encuentra a este nivel, van a proceder para lo que es la raíz lateral del sexto y séptimo nervios cervicales, mientras que la raíz medial va a proceder de lo que es el octavo nervio cervical y el primer nervio torácico. ¿Cuáles van a ser las relaciones que presenta? El nervio mediano se va a extender a nivel de lo que es la axila, el brazo, el antebrazo y la mano. Vamos a estudiar entonces en primer lugar lo que corresponde a las relaciones a nivel de la axila. A nivel de lo que es la fosa axilar, el nervio mediano va a presentar las siguientes relaciones. La raíz lateral y la raíz medial van a formar una V chica dirigida superiormente que va a rodear a la arteria axilar. Se va a relacionar cada una de estas raíces y el nervio mediano lateralmente con el nervio musculocutáneo, el músculo coracobraquial. Medialmente se va a relacionar con lo que es el nervio cubital, el nervio cutáneo medial del brazo y el nervio cutáneo medial del antebrazo. Se va a relacionar también anteriormente con lo que es el pectoral menor, que lo podemos apreciar a este nivel, que ha sido seccionado. También con el músculo pectoral mayor, que se encuentra a este nivel, podemos apreciar sus fascículos. Y por delante de estos con los tegumentos, los planos superficiales. Posteriormente se va a relacionar con la arteria axilar y también se va a relacionar con el nervio radial. Las relaciones del nervio mediano a nivel del brazo y a nivel del pliegue del codo van a ser las siguientes. Tenemos a nivel del brazo que el nervio mediano se va a encontrar a nivel del denominado conducto braquial. Conducto braquial ya lo hemos estudiado al ver la parte de los músculos y de las fascias del brazo. Y es así que, haciendo un breve recuerdo, podemos señalar que este conducto braquial va a estar formado anteriormente por el revestimiento facial del músculo coracobraquial y del músculo bíceps braquial. Posteriormente corresponde a lo que es el braquial anterior y medialmente se va a corresponder con la fascia del brazo. Entonces podemos apreciar a este nivel al nervio mediano. El nervio mediano se va a encontrar dentro de lo que es el conducto braquial, juntamente con la arteria braquial. También se va a relacionar en el conducto braquial con lo que es el nervio cubital, que lo tenemos a este nivel, y con el nervio cutáneo medial del antebrazo. ¿Cuáles van a ser las relaciones que presenta el nervio mediano a nivel de lo que es la fosa del codo? A nivel de la fosa del codo, el nervio mediano se va a encontrar relacionado
con lo que es anteriormente la expansión tendinosa del bíceps braquial, también denominada lacertus fibrosus. Se va a relacionar también con lo que corresponde hacia atrás con lo que es el músculo braquial, que lo podemos apreciar en todo este nivel. Luego va a atravesar el espacio comprendido entre las dos cabezas del músculo pronador redondo y también entre las dos cabezas humerocubital y radial del músculo flexor superficial de los dedos. En esta imagen tenemos un corte transversal de la parte superior del brazo, donde podemos apreciar las relaciones que presenta el nervio mediano. Vamos a ver que hacia adelante se encuentra la fascia y el músculo bíceps braquial, la fascia y el músculo coracobraquial. Podemos apreciar las relaciones que presenta este nivel con la arteria braquial, con el nervio cubital y con el nervio cutáneo medial del antebrazo principalmente. También podemos apreciar que en la parte más superior del brazo podemos apreciar las relaciones que presenta con el tabique intermuscular medial y con la parte correspondiente al tríceps, especialmente la cabeza medial del tríceps y la cabeza larga del tríceps braquial. Podemos apreciar a este nivel el músculo braquial en su parte más superior, que a medida que desciende al corte vamos a ver que se sitúa por detrás de lo que es el nervio mediano y la arteria braquial. Finalmente podemos señalar que en la parte medial de este conducto vamos a encontrar a la fascia del brazo. En el antebrazo el nervio mediano se va a encontrar en la parte media de la región anterior. De esta situación deriva su nombre. Las relaciones que va a presentar van a ser las siguientes. Anteriormente se va a relacionar con lo que es el músculo flexor superficial de los dedos, que acá se encuentra seccionado. Se va a encontrar este nervio en la vaina de este músculo flexor superficial de los dedos. Posteriormente se va a encontrar en el intersticio que separa los músculos flexor largo del pulgar del músculo flexor profundo de los dedos. En la parte inferior del antebrazo va a presentar relaciones específicas con los tendones del flexor superficial de los dedos, que veremos en la siguiente imagen. Podemos apreciar en la siguiente imagen las relaciones del nervio mediano con los tendones del músculo flexor superficial de los dedos. A medida que el músculo flexor superficial de los dedos se va haciendo tendinoso, va presentando sus tendones para los 4 últimos dedos, y a medida que estos tendones se van separando, el nervio mediano va a presentar las siguientes relaciones. Se va a situar el nervio mediano anterior al tendón del dedo índice y lateral al tendón del dedo medio. Veamos ahora las relaciones que presenta el nervio mediano a nivel de lo que es el conducto carpiano. En el conducto carpiano, el nervio mediano se va a introducir por debajo del retináculo flexor y se va a relacionar con los tendones principalmente de lo que es el músculo flexor superficial de los dedos. Aquí podemos apreciar el flexor profundo de los dedos y a este nivel el flexor largo del pulgar. Más hacia afuera, en lo que es su propia corredera osteofibrosa, se va a encontrar el flexor radial del carpo, y medialmente encontramos en la parte que corresponde al conducto cubital, al nervio cubital, la arteria cubital y sus venas. Entonces, esta es la disposición que presenta el nervio mediano en sus relaciones a nivel del carpo en este corte transversal. Veamos ahora las ramas colaterales y las ramas terminales del nervio mediano. Vamos a empezar por los ramos colaterales. Van a existir ramos colaterales a nivel del brazo y a nivel del antebrazo. En el brazo simplemente va a dar un ramo vascular y un ramo articular para el codo. Los ramos principales se van a encontrar a nivel de lo que es el antebrazo
Y es así que podemos señalar que a este nivel va a dar ramos musculares principalmente para el grupo anterior, excepto para el músculo flexor cubital del carpo y los dos fascículos mediales del músculo flexor profundo de los dedos. Entonces, además de estos ramos musculares, el nervio mediano también va a dar un ramo articular para el codo. Esa va a ser entonces la disposición de los ramos colaterales. Una vez que el nervio mediano atraviesa el conducto carpiano, por debajo de lo que es el retináculo flexor, en la parte que corresponde a la cara posterior de este retináculo flexor o por debajo de este, va a dar sus ramos terminales que veremos en la siguiente imagen. El nervio mediano a nivel o por debajo del retináculo flexor va a dar origen a sus ramos terminales. Es así que tenemos un primer ramo denominado ramo tenar que se encuentra a este nivel, que va a dar ramos principalmente musculares, va a dar 3 ramos musculares destinados al abductor corto del pulgar, al oponente del pulgar y a la cabeza superficial del músculo flexor corto del pulgar. ¿Sí? Entonces podemos apreciar entonces a este nivel el ramo tenar del nervio mediano. Luego su segundo ramo terminal va a ser el nervio digital palmar lateral del pulgar, ¿sí? Que lo podemos apreciar a este nivel. Luego vamos a encontrar a los nervios digitales palmares comunes del primer espacio, del segundo espacio y del tercer espacio. Cada uno de estos ramos digitales palmares comunes se va a dividir en los nervios o ramos digitales propios de cada uno de los espacios mencionados. Otro de los ramos terminales del plexo braquial es el nervio cubital. Es así que el nervio cubital se va a encontrar situado a este nivel y podemos decir que se va a originar de lo que es el fascículo medial. ¿Sí? Se origina entonces del fascículo medial y sus fibras van a corresponder al octavo nervio cervical y al primer nervio torácico. ¿Cuáles van a ser las relaciones que presenta el nervio cubital? El nervio cubital va a presentar relaciones a nivel de la fosa axilar que estamos apreciando a este nivel. También va a presentar relaciones en el brazo, en el codo, en el antebrazo y en el carpo. Vamos a analizar entonces las relaciones que presenta a nivel de la fosa axilar y podemos decir que el nervio cubital va a emerger en el intersticio que separa la arteria axilar de la vena axilar. Se va a relacionar hacia adelante con son los músculos pectorales menor, mayor, los tegumentos. Lateralmente se relaciona con el nervio mediano y medialmente con el nervio cutáneo medial del brazo y del antebrazo. En el brazo el nervio cubital se encuentra medial a la arteria braquial y a la vena braquial. A medida que desciende se va a dirigir posteriormente, va a atravesar el tabique intermuscular medial, acompañado por la arteria colateral cubital superior, para dirigirse a la parte posterior del codo. A nivel del codo, el nervio cubital se va a encontrar en la parte posterior del codo, va a atravesar lo que es el surco del nervio cubital, también llamado canal epitrócleo olecraneano. Se va a dirigir profundamente en esta región y va a atravesar el arco fibroso que corresponde a las cabezas humeral y cubital del músculo flexor cubital del carpo. Podemos apreciar acá el músculo flexor cubital del carpo que ha sido seccionado precisamente para ver las relaciones que presenta el nervio cubital a este nivel. A nivel del antebrazo, el nervio cubital se va a encontrar situado en la región anterior. Es así que podemos apreciar acá el nervio cubital que va a estar acompañado por la arteria cubital. Se va a relacionar hacia adelante con el músculo flexor cubital del carpo, que lo tenemos a este nivel que ha sido replegado, y hacia atrás se va a relacionar con el flexor profundo de los dedos, para luego dirigirse hacia
en la región del carpo, donde se va a introducir en el conducto cubital. A nivel del carpo, el nervio cubital se va a encontrar en el conducto cubital, que va a estar limitado por el retináculo de los músculos flexores hacia atrás, el hueso pisiforme medialmente y hacia adelante la expansión tendinosa del músculo flexor cubital del carpo. Una vez que emerge del conducto cubital, el nervio cubital va a dar sus ramos terminales. Es así que podemos apreciar acá el ramo superficial y el ramo profundo del nervio cubital. Para terminar con la explicación del nervio cubital, nos vamos a referir a las ramas colaterales y terminales. El nervio cubital va a dar las siguientes ramas colaterales. Va a dar un ramo articular para la articulación del codo, ramos musculares para el flexor cubital del carpo y los dos fascículos mediales del músculo flexor profundo de los dedos. También va a dar un ramo para la arteria cubital y un ramo sensitivo para la cara dorsal de la mano. Luego tenemos las ramas terminales. Una vez que el nervio cubital emerge, como habíamos señalado, del conducto cubital, va a dar sus ramos terminales, que son un ramo superficial y un ramo profundo. Podemos apreciar en esta imagen el ramo superficial. Este ramo superficial va a dar un ramo muscular para el músculo palmar corto y luego se va a dividir en un ramo medial y un ramo lateral. Podemos apreciar entonces que el ramo medial que se encuentra a este nivel va a constituir el nervio digital palmar medial del dedo meñique. Por otro lado, el ramo lateral va a constituir el nervio, que lo podemos apreciar a este nivel, va a constituir el nervio digital palmar común del cuarto espacio interóseo. Veamos ahora el ramo profundo del nervio cubital, que lo tenemos a este nivel. El ramo profundo del nervio cubital va a estar acompañado por la arteria palmar profunda, que la tenemos a este nivel, y este ramo profundo del nervio radial se va a encontrar por detrás de los tendones flexores que han sido seccionados a este nivel, como podemos ver en la imagen. Este ramo profundo va a dar una serie de ramas musculares que van a inervar a nivel de lo que es la eminencia hipotenar, a lo que es al aductor del meñique, al flexor corto del meñique y al oponente del meñique. También va a dar ramos a los músculos interóseos. También va a inervar a los músculos lumbricales tercero y cuarto. Finalmente, a nivel de lo que es la eminencia tenar, el ramo profundo del nervio cubital va a terminar dando ramos para lo que es el aductor del pulgar y la cabeza profunda del músculo flexor corto del pulgar. El siguiente ramo terminal del plexo braquial es el nervio cutáneo medial del brazo. El nervio cutáneo medial del brazo se va a originar también del fascículo medial. Sus fibras van a proceder del primer nervio torácico. Este nervio cutáneo medial del brazo va a descender y va a tener una anastomosis muy importante que corresponde a este nervio que estamos apreciando a este nivel, que es el nervio intercostobraquial. Este nervio intercostobraquial corresponde al ramo cutáneo del segundo nervio intercostal. Entonces, engrosado con las fibras de este nervio intercostobraquial, va a descender hasta la parte inferior del brazo. Tiene una función sensitiva. Otro de los ramos terminales del plexo braquial es el nervio cutáneo medial del antebrazo. Este nervio cutáneo medial del antebrazo se va a originar, al igual que los dos anteriores, del fascículo medial del plexo braquial. Sus fibras van a proceder del octavo nervio cervical y del primer nervio torácico. Este nervio cutáneo medial del antebrazo, a nivel del brazo, se va a relacionar con la cara anterior de la vena braquial. A nivel de la parte inferior del brazo, como podemos apreciar a este nivel, va a atravesar la fascia por el mismo orificio de la vena basílica, como podemos apreciar a este nivel, y se va a hacer superficial. Se va a dividir en ramas terminales, una rama anterior y posterior que las tenemos a este nivel,
La rama anterior va a dar sensibilidad a la parte anteromedial del antebrazo, mientras que la rama posterior va a dar sensibilidad a la parte posteromedial del antebrazo. Ahora veamos el nervio axilar, que es otro ramo terminal del plexo braquial. El nervio axilar se va a originar del fascículo posterior del plexo braquial. Lo tenemos a este nivel entonces al nervio axilar, y es así que este nervio axilar va a tener fibras que proceden de los nervios cervicales quinto y sexto. ¿Cuál va a ser el trayecto y las relaciones que presenta este nervio axilar? Tenemos que señalar que el nervio axilar es un nervio sumamente corto, y es así que se va a dirigir lateralmente y va a estar acompañado por una arteria, que es la arteria circunfleja humeral posterior, que la tenemos a este nivel, y juntamente con esta arteria va a atravesar el espacio cuadrangular que se encuentra a este nivel, y luego de lo cual se va a adosar a la cápsula del hombro. Va a rodear el cuello quirúrgico del húmero, como podemos apreciar, y finalmente va a llegar a la cara profunda del músculo deltoides, donde va a terminar. Como habíamos señalado, una vez que el nervio axilar atraviesa el espacio cuadrangular, va a rodear el cuello quirúrgico del húmero y va a dar una serie de ramos colaterales. Es así que presenta ramos articulares para la articulación del hombro, va a presentar ramos musculares para el músculo subescapular, para el músculo redondo menor. También va a dar un ramo importante, que es un ramo cutáneo lateral, y finalmente va a dar ramos terminales, que los podemos apreciar a este nivel, que se van a distribuir en la cara profunda del músculo deltoides, que ha sido seccionado, ¿no? Tenemos acá el músculo deltoides que ha sido seccionado para poder ver estas ramas terminales, que las tenemos a este nivel. La última rama terminal del plexo braquial es el nervio radial. El nervio radial se va a encontrar posterior a la arteria axilar. Este nervio radial se origina del fascículo posterior del plexo braquial, y sus fibras proceden de sexto, séptimo y octavo nervios cervicales y del primer nervio torácico. El nervio radial va a presentar relaciones a nivel de lo que es la fosa axilar, que estamos viendo a este nivel, también relaciones a nivel del brazo y del codo, donde va a dar sus ramas terminales. ¿Cuáles van a ser las relaciones a nivel de la fosa axilar? En la fosa axilar, como habíamos señalado, el nervio radial se va a encontrar posterior a la arteria axilar, que la tenemos a este nivel, y también se va a relacionar con los músculos subescapular, con el dorsal ancho y con el músculo redondo mayor. A nivel del brazo, el nervio radial se va a encontrar situado en la región posterior. Es así que se va a relacionar hacia adelante con el canal de torsión del húmero, y hacia atrás va a estar relacionado con la cabeza lateral, que la tenemos a este nivel, y la cabeza larga del tríceps, que han sido seccionadas precisamente para poder ver las relaciones que presenta este nivel el nervio radial. El nervio radial en el canal de torsión del húmero se va a encontrar acompañado por la arteria braquial profunda. Va a descender oblicuamente hacia abajo y hacia afuera, y se va a dirigir hacia la región del codo. A nivel del codo, el nervio radial se va a encontrar en el surco bicipital lateral, que está limitado medialmente por el bíceps y el braquial anterior, y lateralmente por el braquio radial y el extensor radial largo del carpo. Es así que a este nivel el nervio radial, en la parte que corresponde a la cabeza del radio, se va a dividir en sus ramas terminales. Aquí podemos apreciar la rama superficial y la rama profunda. Ahora vamos a ver los ramos colaterales y terminales del nervio radial. El nervio radial va a presentar una serie de ramos colaterales. Es así que vamos a encontrar un nervio cutáneo posterior del brazo, un nervio cutáneo posterior del antebrazo,
vamos a encontrar el nervio de la cabeza medial del tríceps y del músculo ancóneo, un nervio de la cabeza lateral del tríceps, un nervio de la cabeza larga del tríceps. Vamos a encontrar ramos musculares como el nervio del músculo braquial, el nervio del músculo brachioradial y el nervio del músculo extensor radial largo del carpo. Una vez que ha dado estos ramos colaterales, como podemos apreciar en la imagen, vamos a ver que a nivel de la cabeza del radio, como habíamos señalado, el nervio radial va a dar sus ramos terminales. Es así que podemos apreciar a este nivel el ramo superficial del nervio radial y el ramo profundo. El ramo superficial del nervio radial se va a dirigir verticalmente hacia abajo, va a estar acompañado por la arteria radial, se va a relacionar hacia adelante y va a estar cubierto por el músculo brachioradial, que lo podemos apreciar a este nivel, y hacia atrás se va a relacionar con el músculo flexor superficial de los dedos y el pronador redondo. En la parte inferior del antebrazo, el ramo superficial del nervio radial se va a dirigir hacia la parte posterior del antebrazo, que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. El ramo superficial del nervio radial en la parte inferior del antebrazo se dirige hacia la parte posterior y se va a dividir en tres ramos: un ramo lateral, un ramo medio y un ramo medial. El ramo lateral se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera y se va a convertir en el nervio digital dorsal lateral del dedo pulgar, como podemos apreciar a este nivel. El ramo medio y el ramo medial se van a dirigir hacia los espacios interóseos, al primer espacio interóseo y al segundo espacio interóseo, y se van a dividir en ramos digitales para estos espacios. Ahora, a diferencia de la cara palmar, el territorio de estos nervios digitales no va a llegar hasta la última falange, sino que va a tener una disposición especial que se va a estudiar en la imagen correspondiente a los territorios de las ramas terminales. El ramo profundo del nervio radial, que lo tenemos a este nivel, va a emerger en la región posterior del antebrazo, atravesando los fascículos superficial y profundo del músculo supinador. Una vez que ha llegado a la región posterior del antebrazo, el nervio radial, su ramo profundo del nervio radial, se va a dividir en una serie de ramos que están destinados al plano superficial y al plano profundo del grupo posterior. Es así que en el plano superficial, el ramo profundo del nervio radial va a dar ramos para el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo. También va a dar ramos para el plano profundo, que podemos apreciar a este nivel se encuentra el plano profundo. Es así que va a dar ramos para el abductor largo del pulgar, para el extensor corto del pulgar, para el extensor largo del pulgar y para el extensor del índice. Finalmente, el ramo profundo del nervio radial, una vez que ha dado estos ramos musculares, va a terminar como nervio interóseo posterior. Para terminar el tema de hoy, vamos a ver el territorio de las ramas terminales del plexo braquial. Es así que podemos apreciar en esta imagen una vista anterior y una vista posterior del territorio de estos ramos terminales del plexo braquial. Podemos apreciar el territorio sensitivo del nervio axilar, tanto en la parte anterior y posterior. Podemos apreciar el territorio sensitivo del nervio cutáneo medial, el territorio sensitivo del nervio musculocutáneo, el territorio sensitivo del nervio cutáneo medial del antebrazo y el territorio que corresponde al nervio radial a este nivel.
A nivel de la mano, en la cara palmar, podemos ver que se encuentra este territorio sensitivo hacia la parte lateral con el nervio mediano y en la parte medial con el nervio cubital. Lo mismo en la cara dorsal, podemos ver que en la parte lateral se encuentra el territorio del nervio radial, mientras que en la parte medial se encuentra el territorio del nervio cubital. Podemos apreciar también que en esta cara dorsal, una parte que corresponde al dedo índice, al dedo medio y al anular corresponden al territorio del mediano.